Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como os prometí, o como prometí, soy de prometer, como comenté en vídeos pasados, hoy me gustaría hablaros sobre todas las fases en profundidad que tiene la meditación trascendental. Mirad, en principio la meditación, hay diferentes técnicas. Ya esto lo ha dicho mucha gente y en realidad es así, ¿no? Es ancestral. ¿De acuerdo? Y parece ser que viene de la zona asiática del planeta. Con lo cual, si viene de la zona asiática del planeta, no está influenciada por la religión católica, ni la cristiana, ni nada de eso. ¿Por qué es tan efectiva la meditación? Pues mirad, la meditación es tan efectiva porque los problemas emocionales que tiene cada sujeto en sí, por decirlo de alguna manera, cada sujeto, eh, digamos que no se trasladan al exterior. ¿Vale? La religión católica, que a mí me parece muy bien, ¿no? Se le pide a alguien que está al exterior, en el exterior tuyo. Pues no. Mirad, la meditación trascendental no pides, sino que depuras, sino que el concepto es de sanar, como ya he comentado alguna vez, ¿vale? Y digamos que hay unas tres fases dentro de un área determinada, ¿no? En la cual se pueden distinguir. Siempre hablo bajo mi experiencia. Mirar, cada uno de nosotros, dentro de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir, tenemos un árbol genealógico, ¿vale? Ese árbol genealógico puede ser tirando hacia atrás, de donde tú estás hacia atrás serían tus padres, ¿no? Tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, ¿no? Y se podía extender más. Pero bueno, podemos dejarlo ahí, ¿no? Para no llegar hasta nuestros primeros padres, parece ser los primeros seres que aparecieron en la Tierra. Mirar, en la primera fase de la meditación te aborda los pensamientos, ¿vale? Es una fase que el ego se pone de manifiesto. ¿Por qué? Porque el ego es temeroso. El ego, digamos que es una parte de ti que tiene miedo, pues a que dejes de nacer, a que dejes de vivir, a que no puedas comer, ¿no? Digamos que se aferra a tu biología. Está aferrado a la biología. Nada más que busca placer, ¿no? Ahí pues está el tema de la dopamina, el serotonina y tal, igual, ¿vale? Y entonces, o sea, esto el ego que forma parte de ti, porque el ego cuando naces ya viene de serie, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Dónde aparece? ¿Qué ocurre con el ego? Mirad, en cada sociedad, digamos que el ego depende de este bloque en torno al árbol genealógico que, bueno, que ha seguido esa trayectoria hasta llegar a ti. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Mirad, nosotros tenemos un pasado, se refleja en un árbol genealógico, y ese árbol genealógico, esas personas, ¿no?, que contribuyeron a que tú estés aquí, pasaron por una serie de vivencias, ¿no? Aquí en este país, ¿no?, pues tuvimos la desgracia como otros también, tuvimos la desgracia de vivir una guerra civil, ¿no? Las guerras que vienen siempre de la mano de tiranos, ¿no? Pues ¿qué proporcionan? Proporcionan destrucción, inseguridad, miedo, está claro, ¿no? A partir de ahí, si has salvado tu vida, ¿no?, pues ese ser se pone en fase de supervivencia. Y en la supervivencia, el ego, por alguna manera, se desborda, ¿no? Se desborda. Sí que hay momentos de solidaridad, de hospitalidad, pero principalmente lo que hay es miedo. Con lo cual, ese miedo te aborda, ¿no? Te aborda ese miedo
que aparece en una fase de supervivencia, ¿vale? Y hace lo que sea, lo que sea. O sea, lo que sea significa, pues aparece una traición, traicionas a una serie de gente, ¿no? Mientes de una forma convulsiva, ¿no? Todo esto para de alguna manera, pues, que tu vida siga hacia adelante, ¿no? Porque el ego principalmente lo que quiere es esa vida lineal que hemos hablado ya en vídeos anteriores y que no se extinga, ¿vale? Puede haber una fase de hambre, ¿no? En el cual, pues, en esa fase de hambre, el ser humano es capaz de cualquier cosa, ¿no? Hablando con mis abuelos, con mis suegros, ¿no? Pues te explican historias que te ponen los pelos de punta, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso, de alguna manera, todo ese bloque, ¿no? De incidencias que han pasado por nuestros ancestros, pues recaen en ese bloque de pensamientos que de alguna manera tú heredas. Ya lo sé que cuesta entender, ¿no? Pero es así. Tú heredas. Tú cuando naces, pues ya naces llevando sobre ti esa carga. Y es lo que tienes que depurar. Mirad, cuando empiezas a meditar, aparecen pensamientos de todo tipo. Muchas veces no entiendes lo que está ocurriendo, lo que pasa ahí, ¿no? Y se despiertan los miedos de tus ancestros, ¿no? Hemos dejado el árbol genealógico en tatarabuelos. Las inseguridades y los complejos que tenían o que tuvieron que pasar ellos hasta llegar a la sociedad actual, ¿no? Que también adquieres tus miedos personales, porque en realidad cada familia o cada familiar, ¿no? Ha adquirido una serie de miedos y complejos. Pero ¿por qué te digo eso? Mirar, si el ser humano está compuesto de una parte del todo, ¿no? Una parte del todo, ¿el resto qué es? El resto es ego. Así de sencillo. El resto es ego. Tú eres una parte del todo, ¿no? Del todo, ¿no? Del todo sería, pues, cuando hablamos de todo sería lo más sagrado, lo más divino, ¿no? Bueno, pues como tú tienes una parte del todo, el resto es miedo, ¿no? Y el miedo, pues, hay que ir diluyéndolo, ¿no? ¿Cómo te enfrentas al miedo? Mirad, muchas veces cuando en esta sociedad, que es una sociedad influenciada por la educación católica y demás, pues la gente se pone a rezar, ¿no? Se pone a rezar, le pide a Dios, le pide a la Virgen, le pide... Dentro de su imaginario, de su ilusorio imaginario, pues acaba considerando de que pues, la Virgen de Fátima, la Virgen de Montserrat, la Virgen de... Hay vírgenes, bueno, para dar y vender, ¿no? Si existe todo eso, pues sería en forma de energía, ¿no? Pero es que la energía, como hablaba anteriormente, se mueve por frecuencias, ¿de acuerdo? Ya hablé el otro día, pues las frecuencias parece ser que van desde los 400 hercios hasta los 900 hercios, ¿vale? Las frecuencias, digamos, divinas. Bueno, pues todo se mueve ahí, ¿no? Lo de las vírgenes está dentro de nuestra ilusión, ¿no? Pues las apariciones y demás, pues bueno, está dentro de nuestra ilusión. Pero sin embargo, fijaros que el pedirle cosas a algo exterior no llega a nada, porque al final tú tendrías que pedir remedio, o no remedio, llegar a tu ser, ¿no? Que es donde realmente en ese momento es cuando el ego lo desplazas y hablas con la divinidad, con tu propia divinidad. Esa divinidad está dentro de ti. Pero en esa primera fase, te pueden llegar situaciones de todo tipo, ¿no? Muchas veces lo puedes relacionar con tus propias vivencias, ¿no? Lo que te ha pasado en la trayectoria de tu vida, ¿no? Yo ahora tengo 66 años, ¿no? Yo ya os comentaba de que yo hace 40 años que medito y la verdad es que me ha pasado de todo. O sea, meditando he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Bueno, pues muchas veces, o sea, el hecho de estar en modo de supervivencia, ¿no? Que por desgracia nuestros ancestros pues han estado ahí muchas veces, no han sido víctimas de un acoso continuado por montones de cosas, por miles de cosas, ¿no? Hace que esos miedos que tenían estas personas, tus familiares, tus ancestros, pues
te vengan a ti en forma de herencia. ¿Vale? Si te vienen en forma de herencia, pues lo que tienes que hacer tú es afrontarlo. Primeramente es entenderlo, ¿no? Que esto realmente fue así, ¿no? Aceptarlo. No, ni perdonarlo ni dejarlo de perdonar. E incluso, fijaros que no os diría esto a mí no me pasará nunca, porque en el momento que tú dices esto a mí no me pasará nunca es que te va a pasar. Mirar, dentro de lo que es la estructura circular, dicen, yo creo que sí, que lo que te pasa ya te ha pasado. Y no le ha pasado, en este caso, a mí, ¿no? Pero le ha pasado a ese espíritu que llevamos dentro, o esas vivencias que llevamos dentro, que esas vivencias han sido parte de la vida de algún ancestro nuestro. Con lo cual, si todo va ligado, ¿no? Pues lo que le ha pasado a estos ancestros, ¿no? Pues es lo mismo que te está pasando a ti. Por eso existe esa teoría de lo que te pasa, pues ya te ha pasado. Con lo cual, o sea, no tiene mucha justificación el que estés pensando continuamente. El pensamiento no llega a ningún lado. Así de claro. Estás pensando que esto no puede ser, que ¿cómo lo arreglo? Bueno, esta no tiene solución, soy una persona infeliz. No. Esta situación la tienes que abandonar. Pero sin embargo la tienes que abandonar, pero la tienes que diluir. ¿Qué ocurre? Mirad, todas las experiencias que has tenido, o que han tenido incluso tus ancestros, que forman parte de tu herencia, lo tienes en el subconsciente. Todo eso, todo ese bloque de miedos, complejos, inseguridades, ¿vale? Todo lo tienes en el subconsciente. ¿Qué pasa cuando meditas? Del subconsciente pasa al consciente. Así de claro. Con lo cual te tienes que enfrentar a eso, ¿vale? Limpiar el subconsciente, eso. O sea, digamos que es un gran acto, ¿no? De valentía. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que tiene que hacer es enfrentarse a sus propios miedos. No esconderlos, sino enfrentarse. Y diluirlos. ¿De acuerdo? Pues en esa primera fase, de la cual estamos hablando, digamos que es la más sorprendente. La más sorprendente porque, digamos que estás en una situación de vigilia, en el cual estás medio dormido, ¿no? La situación de vigilia es que te sientes a ti mismo, que sientes lo que te rodea, estás sentado en una silla, en un sillón meditando, ¿no? Que sabes que estás ahí, ¿no? Que no has perdido contacto ni con tu cuerpo, ni con ni el entorno que te rodea, si estás en un salón y tal, no has perdido, pero te están viniendo toda una serie de pensamientos que son incómodos. ¿Por qué? Porque el miedo es incómodo. El miedo es incómodo. El miedo, los complejos, la inseguridad. Es incómodo, ¿no? Y al ego no le gusta estar ahí, porque el miedo dice, esto a mí no me interesa, porque en el momento que tú diluyas eso, por buena parte de ese ego, yo no te voy a decir que nos vamos a convertir en seres divinos. Sin embargo, te puedo decir que todo ser humano tiene su evolución. Todo ser humano tiene su evolución. La evolución pues está en un bloque de tiempo, ¿no? El bloque de tiempo, si es estructura circular, no se acaba nunca. Es decir, que cuando tú te mueras, ¿no? Todo eso, si realmente te mueres con esa cantidad de inseguridades, de insatisfacciones, de infelicidades, ¿vale? De complejos y tal, pues se lo vas a heredar a otro, se lo vas a pasar a otro. ¿Pero por qué? No es porque tú lo quieras, es que es así. Se lo vas a pasar a otro. Y ese otro va a seguir con ese trabajo. Si ese otro medita, hace meditación, pues todo eso se le va a poner de manifiesto. Y él lo que tiene que hacer es, pues, aceptarlo. Claro que digo aceptarlo, no perdonarlo. Aceptarlo y continuar con ese trabajo. Mirar, en la sociedad actual, la meditación, pues, está saliendo en cuentagotas. ¿Por qué? Porque a la sociedad en la cual vivimos no interesa que el ser humano depure. No interesa. Lo que interesa es tenerte siempre atrapado en miedos, y hacerte ver que la vida es nacer, crecer, desarrollarte y morir. Y ya está. ¿Vale? Este es el concepto de la sociedad en la cual estamos viviendo. Fíjate, recae incluso en la educación. La educación que muchas veces, por lo menos en mi generación, ¿no?
viene de la mano de la religión, pues de bien pequeño te van metiendo esa doctrina, ¿vale? Sin embargo, bueno, cuando la gente despierta se da cuenta de que esto pues no le llena, porque los ejemplos que ve no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia ni con lo que dice el Evangelio, no tiene nada que ver. La Biblia, digamos que es una recopilación de cosas interpretadas de una manera determinada. Y el Evangelio sería la vida de Jesucristo, ¿vale? Pero bueno, que hay que aceptar que es el Hijo de Dios. Pues bueno, algunos que sí y algunos que no. Porque claro, el resto de religiones también tienen algo que decir. Y también tienen verdad. Sin embargo, o sea, la meditación se pone de manifiesto aquí en esta sociedad porque la gente que se da cuenta que esto pues que falta algo, que los inputs que tú vas recibiendo no te llenan, no acabas de conseguir ese estado de felicidad de la cual parece que todos vamos buscando y no sabemos cómo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, como dentro de lo que es el mundo globalizado, que ya se puso de manifiesto hace mucho tiempo, ¿no? Y la gente empezó a viajar pues a otros lugares, por ejemplo la India, ¿no? La India, ya os comento alguna vez que es un país fascinante y que allí los seres humanos pues viven la vida de otra manera, ¿no? Incluso pues consideran esa situación kármica que la gente nace para ser pobre, ¿no? Y para depurar pues todo lo que estamos hablando, y lo aceptan, no tienen demasiadas pretensiones para conseguir riquezas y tal. Viven en una vida de depuración y lo aceptan perfectamente. No sé, también son decisiones personales. ¿De acuerdo? Ya os he comentado que ya sabéis de que en la India pues hay muy tipos de Indias. Está la India rica, ¿no? Por ejemplo, los amos de la empresa Tata, por ejemplo, ¿no? Son multimillonarios. Pero hay una parte de la sociedad que considera que es kármica, que naces pobre, porque tienes que depurar. Y depuras ahí, ¿no? A ver, en esa situación, que tú lo aceptas, ¿no? Pues claro, no has tenido esas vivencias que hemos tenido nosotros. Con lo cual, pues la meditación, si no tienes ese tipo de pensamientos, ese tipo de miedo, pues recae de otra manera, ¿no? Al individuo que lo practica recae de otra manera. Pero si nos centramos en nosotros, en este país, en nuestro país, ¿no? Pues las experiencias son diferentes. Así de claro. Entonces, claro, que salga un profeta, ¿no? Un señor o unos señores, ¿no? Que han tenido una vida placentera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sus familias han estado mejor situadas económicamente y tal, y les ha ido mucho mejor las cosas. ¿Vale? A mí me hace mucha gracia, o sea, ver gente de una cierta edad, que yo lo respeto, a mí me da igual exactamente, porque a mí mi objetivo no es ese. Que han sido capaces o sea, que sus familias les han podido dar una buena educación, han tenido privilegios y demás, y bueno, y ahora se dedican a prostetizar. Pues me parece genial. Pero no me dicen nada, ni me dicen nada la trayectoria de estos señores, ni me dicen nada lo que dicen. Porque claro, mirar, una cosa es teoría, ¿no? La teoría, pues la lees, te la explican, ¿no? Te la explican y después la explicas tú tal y como la has entendido, ¿de acuerdo? Y otra cosa es práctica. Práctica es decir, vamos a ver. A ti te dicen que pegándote un martillazo en el dedo, pues te puedes saltar la uña, ¿no? Por ejemplo, esto hablo pues, a título de la gente que trabaja en las profesiones, ¿no? No te lo has pegado nunca, te lo puedes imaginar, ¿no? Porque nunca has utilizado un martillo. Te lo puedes imaginar que hace mucho daño, ¿no? ¿De acuerdo? Pero pégatelo tú. Pégate tú el martillazo, a ver qué tal, y lo vives tú en primera persona. ¿De acuerdo? Pues entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Mirad, que cada uno, ese primer bloque que es fundamental, ¿no? El primer bloque cuando empiezas a meditar es fundamental. Pues cada uno lo va a vivir a su manera. ¿En función de qué? En función de ese árbol genealógico que cuelga detrás tuyo, ¿vale? O encima tuyo. ¿De acuerdo? Todas esas experiencias que han vivido tus ancestros van a recaer en tu subconsciente.
incluidos los miedos que tengas tú, que son tuyos, propiamente tuyos y heredados. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí vas a empezar a depurar. Fijaros que en ese momento, pues depende cuál sea la situación, vas a tener experiencia, va a ser una experiencia fuerte, ¿entiendes? Fuerte, de enfrentarte a tu ego, enfrentar a tu ego a tus miedos, ¿no? Y esto se va a producir en una sesión, en 2, en 3, en 4, en un mes, ¿vale? De acuerdo, pensar que lo ideal es meditar por la mañana y por la tarde, ¿no? Con 20-25 minutos tienes suficiente. Además, te despiertas de una forma natural, no hace falta que te pongan ningún despertador, ninguna alarma, ¿de acuerdo? Y esto que a mí me ha hecho mucha gracia, pues en alguna conferencia que ha hecho, lo voy a decir por última hora, a este señor tampoco le da igual, o sea, o le da igual, es el doctor Sagarra, que las preguntas de, ¿usted cuánto tiempo ha tardado en entrar a la meditación? Y él dice, yo hice un curso de 1500 horas y me lo ha dado un señor, que incluso se desdobla. Lo dice él, que se desdobla, o esa experiencia la has tenido tú. Bueno, hay gente que dice que levita, también. Pero tú eres capaz de levitar, ¿no? Pues entonces no se puede hablar de lo que uno no siente. De lo que uno no siente y lo que uno no ha vivido en sus experiencias no se puede hablar, porque es personal. ¿De acuerdo? ¿Con esto qué quiero decir? Mirad, cuando tú te pones a meditar, que es muy personal, ¿vale? Es personal. Y no tiene nada que ver con las experiencias de uno, con las experiencias de otro. Hay gente, yo estoy convencido, tampoco lo sé, ¿no? Pero estoy convencido que en la India, gente que no ha vivido pues esta sociedad tan traumática que posiblemente hemos vivido nosotros, ¿no? Con una guerra civil por medio, pues sus experiencias son diferentes. Y a lo mejor, pues, o sea, son tan limpias esa primera fase, es tan limpio esa primera fase, ¿no? Que no han recibido traumatismos psicológicos de ninguna clase, ni traumatismos psicológicos ni emocionales de ninguna clase. Llegan a la siguiente fase, ¿no? Rápidamente. Y sí que es posible que en ese momento pues, divino, que se pueda producir una levitación. Se pueda producir. Pero nuestras experiencias pesan tanto y hay tanto que pulir o que sanar, que aquí, en esta sociedad en la cual vivimos, es muy complicado. Quiero decir que no es imposible, porque todo el ser humano que está en la Tierra está en fase de evolución. En una fase de evolución. Y cada ser humano requiere su tiempo, ¿sabes? Y es una cosa personal. Yo requiero un tiempo, y cualquier persona que empieza a meditar requiere de su tiempo. No hagáis caso de meditaciones avanzadas, ¿no? Que en 4 días ya está situado. Esto no va así. Vais a perdonar, pero esto no va así. Tú cuando te pones a meditar es tu situación, ¿no? Emocional, que te enfrentas contigo mismo a ella. Así de claro, ¿vale? ¿Cuánto puede durar? Puede durar mucho tiempo, hasta llegar a contactar con la conciencia. Este señor dice que la supraconciencia. Pues bueno, pues dice que es la supraconciencia. Yo te digo que hay 3 fases, ¿vale? Una conciencia cotidiana, como la que nosotros tenemos, ¿no? De conocernos delante de un espejo. Una conciencia cósmica y una conciencia divina. Y a partir de ahí se mueven todas las frecuencias, ¿no? En esos bloques se mueven todas las frecuencias. Y llegar a la conciencia cósmica, pues digamos sería el primer paso de la evolución, ¿no? El primer paso de la evolución esa. Pero en esa primera fase, que es importantísima superar o hacerte cargo de ella, enfrentarte a ella, ¿no? Es la crucial, la que realmente te das cuenta que pasa algo, ¿no? Que en tu estado emocional pasa algo, ¿no? Mirad que lo que hay en el subconsciente, ¿no? Es algo que, como seguramente ha sido traumático, ¿no? Por diferentes casos, al ego no le va bien eso. Estar ahí sufriendo y pasándolo mal no va bien. Y
Y digamos, una de las soluciones que tiene es guardarlo en un lugar que se llama subconsciente y lo guarda ahí, como si fuera un almacén, ¿no? Claro, cuando te pones a meditar, eso es un peso, ¿no? Es un peso para tu propia evolución, ¿no? Es un bloqueo, ¿no? Cuando te pones a meditar, pues todo eso hay que disolverlo, hay que aceptarlo y disolverlo. Cuando lo aceptas y se disuelve, desaparecen tus miedos. Al final dices, pero ¿miedo a qué? ¿No? Cuando entras en esta fase de conciencia cósmica, ¿no? Pues ya aceptas de que te das cuenta de que la vida, ¿no? La vida, el planeta, el universo, es circular. Dice, no, es circular solamente el universo, no, porque tú también formas parte del universo, con lo cual tú también eres circular. Ya explicaba que incluso cualquier molécula, ¿no? Tiene una órbita y todas son circulares, todas. Hasta el objeto inanimado, ¿no? Que podría ser una roca, ¿no? Está compuesto de moléculas, pues estas moléculas tienen unas órbitas que todas son circulares. Fijaros si es curioso. Más de uno que vosotros ya lo sabéis. Llegas a la conciencia cósmica. ¿Qué pasa en la conciencia cósmica? La conciencia cósmica es una situación, digamos, que sería, pues una vez que has limpiado todo eso, ¿no? ¿Cuándo vas a llegar a eso? Ya he comentado que no hay ni tiempo ni espacio. Se puede alargar varios años. Y ahí está el problema, que hay mucha gente que no lo aguanta y se cansa y lo deja. Así de claro. ¿Por qué? Porque no puede con el estrés, no puede con la ansiedad, no puede con la angustia, no puede con sus miedos, no puede. Es una mochila tan cargada que no puede, ¿no? Aunque independientemente se quiera mostrar como una persona pues, súper segura, súper feliz, ¿no? ¿Qué va? Ya te digo a ti que no. Lo que pasa es que de eso no se habla. Y como no se habla, pues puedes dar la imagen que quieras, ¿no? Tú te puedes mostrar como tú quieras, ¿no? Pero ¿qué va? Estás cargado de miedo, de inseguridad y de complejos. ¿Por qué? Porque lo tenemos todos. Así de claro, lo tenemos todos. Somos una parte del todo lo demás es ego. ¿Y el ego que acumula? Pues miedo, angustia, estrés, complejos, todo eso. Hoy en día, que vivimos una época de moda y de imagen, pues el primer complejo es te miras al espejo y no te gustas. Es el primer complejo que tienes. Te miras al espejo, podía ser rubio, podía ser moreno, podía ser tal, podía ser cual. ¿No? Que no te gustas. Es el primer complejo, ¿no? ¿Qué dirán de mí? Claro, eso no se dice. Yo lo entiendo que no se dice, pero esto pasa. Esto pasa, así de claro, ¿no? Después, segundo complejo, pues todo lo consideramos que es nuestro, especialmente nuestros hijos, somos nosotros los que les tenemos que decir a nuestros hijos cómo tienen que ser ellos, ¿no? Que tienes que ser así, que tienes que ser así. Estás equivocado. A tu hijo llega un momento que déjalo estar ya. ¿De acuerdo? Pues todo eso recae en tus propias inseguridades. Cuando tú le empiezas a decir a tu hijo lo que tiene que hacer, lo que tiene que ser, lo que tiene que hacer, esto refleja tus propias inseguridades, que eso también lo tienes que depurar. Porque no somos nadie para juzgar a nadie, ¿vale? Y tus hijos, como ya he dicho alguna vez, tampoco son tus hijos, vienen a través de ti. Son seres que vienen a través de ti. Y vienen a depurar todos tus complejos, toda tu inseguridad y todos tus miedos que tienes tú también. Con lo cual, poco le puedes decir. Porque tú también eres una persona imperfecta. ¿De acuerdo? Pues esta primera fase es, digamos, pues luchar contra un ejército. Tú solo, contra un ejército. ¿Vale? Porque el ego es inmenso. Y ahí tienes que enfrentarte a él. Enfrentarte a él continuamente. ¿Cuánto tiempo dura? Vuelvo a decir lo mismo. No hay tiempo. No hay tiempo. Cada uno lo lleva a su manera. Mirad, dentro de lo que es pues, el mundo cultural, ¿no? Pues hay gente que presume de hablar muy bien, ¿no? Ha ido al colegio, ¿no? Ha ido a las universidades, ha estudiado letras, ¿no? Ha leído mucho, ¿no? Y esto le hace tener pues una facilidad de palabra, ¿no? Pero eso tampoco es igual, eso es igual también. Hombre, tienes que tener una cierta cultura, lógicamente, ¿no? Pero que haya estudiado letras, tal. A mí me gustan más las ciencias, ¿no? Física, química, todo, matemáticas, todo, no solo que me ha gustado, sino que ya las entendía. Yo veía, las entendía ya. Por eso, al final, la inclinación mía, pues el tema cultural,
pues lo veo interesante, ¿no? Porque al final la historia forma parte de nuestras vidas también, pero la historia la explican como quieren. Decían que la historia la escriben los vencedores. Y a lo mejor tiene buena parte de razón, ¿no? Pero claro, el entender el entorno, pues no tenga más remedio que entender la física, la química y las matemáticas. ¿Por qué? Pues porque todo está en el universo. La física está en el universo, la química está en el universo y las matemáticas están en el universo. Y todos los grandes matemáticos se han inspirado ahí en lo que pasaba en el universo. Pitágoras, Newton, toda esta gente, Gay-Lussac, una persona que se dio cuenta de lo que pasaba con los gases, con las presiones y los volúmenes y las temperaturas. Gay-Lussac, Molière, por ejemplo, ¿no? También se daba cuenta de que los gases eran capaces de tener estas tres fases, algunos sí, algunos no, ¿no? Entraba en temas de la sublimación, ¿no? Pasar de una fase a otra sin pasar por la intermedia, ¿no? Y en ese momento pues estaban absorbiendo calor o estaban cediendo calor. Esto lo sabe una persona que observa, pero ya viene intrínseco. O sea, ese ser humano no tenía que estudiar mucho, se daba cuenta ya de lo que estaba ocurriendo. Y después, ese pensamiento que tenía, pues lo ponía de manifiesto en el laboratorio y a veces explotaban las cosas, ¿no? Pero al final llega un momento que se dio cuenta, coño, que usted ya lo había adivinado. Pero era un pensamiento que le venía del universo, gratis del universo, ¿vale? Y lo ponía de manifiesto en un laboratorio, ¿vale? Pues bueno, esto... ¿Con qué quiere decir con esto? Pues bueno, pues que expresarse, ¿no? Expresar las emociones y expresar de una forma verbal, para que no te entiendas, cuesta mucho, ¿no? Y la persona que domina la dialéctica, pues es una persona que, como digo yo, se lleva a la gente al huerto, ¿no? Pero ojo, hay una inteligencia para filtrar, para darte cuenta si lo que está diciendo esa persona cuadra o no cuadra, ¿vale? Si no cuadra, pues el problema no es que lo diga, el problema es que tú le hagas caso, ¿no? Le hagas caso y te dejes llevar, por eso, ¿vale? Te dejes llevar, pues te estás manipulando. No eres capaz de tener tu propio criterio. Bueno, pasa la época, la etapa esta de la primera fase de la meditación, una situación en la cual tú estás en vigilia, ¿no? Notas tus manos, tus pies, ¿no? Estás medio adormilado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Estás sentado en un sofá, estás sentado en una silla, ¿no? Te abordan pensamientos de todas clases, ¿no? A lo mejor no llegas a trascender, posiblemente no llegues ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año, no llegues porque el trabajo puede ser infinito, puede ser un trabajo muy laborioso, ¿no? Que te tienes que dejar llevar. Cuando tú estás en silencio, callado, en silencio. Meditas con un mantra. Yo le aconsejo que entréis en la meditación personal, con un mantra personal, ¿vale? Que te lo coloca el iniciador. El iniciador puede ser yo. Yo puedo ser el iniciador. De hecho, soy el iniciador. Pero de la gente que se interesa. Yo, o sea, este trabajo de iniciar a la gente lo hago gratis. No os fiéis de gente que os cobra por hacer no sé qué cosa. De aspecto divino, ¿vale? De aspecto divino, no es de aspecto religioso. Es de aspecto divino, no religioso, divino, ¿vale? Si os cobran, es de aspecto fariseo. O sea que no vale. No vale. Ese es mi punto de vista. Vosotros haced lo que queráis, pero ese es mi punto de vista, ¿vale? Y a partir de ahí, con ese mantra personal, meditáis. Entréis en ese bloque de pensamientos. Y ojalá eso pues pase rápidamente. Si pasa rápidamente, ¿no? O puede ser que en las primeras sesiones tengáis una sensación fantástica. A mí me pasó. Yo cuando empecé a meditar, que era un chaval, pues las primeras meditaciones, o sea entraba rápidamente a esa segunda fase, ¿no? De cósmico, en el cual había perdido ya el contacto con mi cuerpo, el contacto ya no sabía. Has perdido, no sabes dónde está, no te das cuenta que pasa el tiempo, ¿vale? Y mis experiencias ahí en ese momento, pues llegaba al cósmico, ¿no? Llegaba a la conciencia cósmica, ¿vale? En ese rato, conciencia cósmica, te estás situando ya, estás viendo realmente lo que es, ¿no? Es una situación muy agradable, muy de paz, muy agradable, en el cual pues, puedes pasarte media hora así en un plis, ¿vale? Después, así, en el momento de la conciencia divina,
tienes otras experiencias, o sea, mucho más fuertes, ¿no? O sea, yo, las experiencias es que, bueno, tienes experiencias extracorpóreas, ¿no? Cuando tienes experiencias extracorpóreas puedes comunicarte. Yo he tenido contactos con figuras, con seres que tampoco sé bien o sea, quiénes son, pero me he podido trasladar a diferentes lugares. Esa es una experiencia que he tenido personalmente. No siempre, pero he estado ahí. En momentos me ha pasado. Pasa de una forma involuntaria. O sea, no sabes por qué pasa, pero pasa. ¿De acuerdo? Es el momento, o sea, lo más divino que son experiencias las más divinas que tú puedes vivir. O experiencias las más divinas que tú puedes tener en el tema de la meditación. Ahí, en ese momento, en esta situación, si realmente se produce de una forma continuada, porque son momentos, pues puedes llegar a la levitación, ¿vale? A mí no ha pasado. La levitación no me ha pasado porque supongo que la carga emocional que yo tengo pues es demasiado grande y eso pues evita entrar en estas situaciones, ¿no? En este espacio que pasas de estar en vigilia a estar a entrar dentro de lo que sea lo cósmico, pasa de una forma, o sea, notas como un clic y has pasado ya al otro lado. Es como un umbral, ¿no? Haces un clic, tú notas un clic y has pasado al otro lado, ¿no? Y en el otro lado, pues bueno, es maravilloso, la sensación es maravillosa. Bueno, te quedas ahí, muchas veces eso se produce en un breve espacio de tiempo, después vuelves otra vez a la vigilia, te vuelven a abordar los pensamientos y tal, las figuras extrañas y demás, y bueno, y estás un poco batallando, ¿no? Pero hay una película que, y lo dejo con esto, hay una película que siempre me ha gustado mucho, lo hace un personaje que yo le tengo mucha admiración y creo que es una gran persona, que es Keanu Reeves. Keanu Reeves tiene una película que se llama Constantine. Y pone de manifiesto, yo creo que algo que él, estoy convencido que siente, ¿no? Que siente, es un ángel caído. Él es un ángel caído que ayuda a las personas y tal, ¿no? Pero que viene con una serie de vicios. Uno de los vicios que pone de manifiesto en la película es el fumar, ¿no? Fumar es un vicio humano, ¿no? Vicio de ego, ¿no? De ego, de estar muy estresado, ¿no? Con una cantidad de ansiedad brutal y parece que el tabaco te alivia, ¿no? Eso. Bueno, pues esto le pasa, ¿no? Y hay momentos curiosos porque en el momento que va a buscar a alguien, ¿no? Pasa, digamos, por el purgatorio, ¿no? Y muchas veces se mete en el infierno, ¿no? Y salen unas imágenes de fuego y de demonios y tal que lo persiguen y tal. Pues esto sería un poco una representación de lo que pasa cuando estás en esa primera fase de cuando entras a la meditación y te aportan los pensamientos, ¿no? Esa fase endemoniada y tal que parece que lo vive, lo vive de esa manera, ¿no? Constantine cuando está interpretando esta situación en la cual pues se tiene que meter en el inframundo para buscar a alguien. Y me parece una peli que se acerca bastante a esa realidad. Bueno, pues en principio no que me quiero extender más, lo dejamos ahí y en vídeos posteriores pasaremos en profundidad a la segunda fase, ¿no? Haré pinceladas sobre la primera, porque la primera para mí es fundamental. Entraré en la segunda fase, que sería la conciencia cósmica, y después hablaré de la conciencia divina, ¿no? Un poco más en profundidad. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias por atenderme y que vaya todo muy bien, que seáis todos muy felices.